Buenas tardes, tardecita, noche. Hola a todas y todos. Bueno, vamos a comenzar este teórico, creo que es segundo, ¿no? Segundo o tercer teórico, dice el segundo semestre. Discúlpenme que se me hace, se me junta con la lectiva de arquitectura de la vivienda, así que por momentos repito, me parece que estoy repitiendo algún teórico, así que usted me sabrá disculpar. Eh, pero la idea de este teórico era avanzar, este es el segundo teórico de este semestre, es avanzar sobre la reflexión sobre lo que ustedes están trabajando, que es lo doméstico colectivo en los talleres, y avanzar con algunas reflexiones y bueno, ver si podemos llegar a ver también ejemplos que la otra vez fueron quedando. La idea también, que seguramente ya le han comentado los y las docentes, pero que bueno, ya, o si no ya le van a comentar, es que la semana que viene, que tenemos clase, porque nosotros nivel 2 tiene clase en Semana del Estudiante, vamos a presentar, ustedes van a tener dos actividades. Una primera actividad el miércoles, que ahí vamos a hacer un seminario de toda la cátedra, donde por primera vez va a ser el primer seminario integrado de toda la cátedra del año, y la idea que el teórico lo van a dar ustedes, porque van a exponer cada taller de acuerdo a las estrategias, de acuerdo a cómo vengan trabajándolas en los talleres, que ya les van a contar un poco los docentes, pero la idea fundamentalmente es compartir lo que se está haciendo en los talleres para poder pensar en conjunto. Ahora, en conjunto de la cátedra, sobre las estrategias que vienen realizando. Así que eso va a ser el miércoles, y el jueves vamos a tener un teórico que vamos a dar en conjunto con construcciones, instalaciones y estructura. Va a ser interesante porque es un trabajo que hicimos colaborativamente todas las cátedras, para compartir con ustedes y justamente poner en reflexión las cuestiones técnicas en proyecto. Eso va a ser el jueves. Así que bueno, hay mucha actividad para la semana que viene con la idea de seguir dando insumo y reflexiones a esto que ustedes están proyectando. Y como cuando se habla de colectivos, sin duda, en este caso nosotros estamos trabajando la idea de vivienda colectiva, eh, sin duda remite a la comunidad, ¿no? A aquellos acuerdos, aquellas pautas, aquello que ponemos en común. Por eso yo quería comenzar este teórico con esta placa, porque estamos en un momento muy particular y creo que esto tiene que ver con los acuerdos colectivos. Particularmente yo, pero sé que comparto este espíritu con todos las y las docentes de esta cátedra, creemos y trabajamos por los acuerdos que podemos hacer en comunidad. Eso no implica estar siempre de acuerdo, para nada implica pensar igual, todo lo contrario, es nutrirse de las diferencias. Yo creo que esto es un aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad, y a mí me gustaría que también lo reflexionen y lo piensen en los talleres, porque mucho se debate, ¿no? Y se discute, y sobre todo en las redes, que son espacios muy particulares, pero son espacios de construcción de pensamiento, y en este trabajo que estamos pensando sobre el quehacer colectivo, es un buen momento para reflexionar sobre los acuerdos y sobre las diferencias y cómo se construye en las diferencias. Nosotros creemos en el pensamiento pluralista, creemos en el pensamiento democrático. Y por el otro lado, estamos viviendo un momento muy particular, que por eso creo que estamos hablando tanto de todo esto, porque hay que restablecer acuerdos.
para cuidarnos, en la época que nos tocó vivir. Yo a veces, cuando se habla de esto, todos nos parece, no queremos estar viviéndolo, queremos, descreemos también, ¿no? Hay toda unas corrientes de descreimiento con respecto a la pandemia, pero bueno, también uno tendrá que pensar de que somos, ¿por qué no nos puede tocar a nosotros esta época, como a otras les ha tocado otros temas, problemas, a nosotros sin duda nos está tomando ¿no? Y, tal vez no se sepa todo sobre un virus, pero sin duda se saben algunas cosas y eso tiene que ver, hasta que no tengamos vacuna, que la prevención es lo que permite, como cualquier otra enfermedad, lo que permite que podamos, bueno, no enfermarnos o no enfermar. Y acá me parece que también en lo de la construcción colectiva, creo que cualquier construcción colectiva tiene una base que es, y esto es muy interesante porque ustedes lo van a tener que desarrollar justamente en su proyecto, que es lo individual tiene que ceder algo, ¿no? En función de lo colectivo. Yo creo que esto es muy simple cuando uno lo piensa en los propios seres queridos de uno, ¿no? En las familias, en las unidades nuestras de convivencia. Todos y todas estamos dispuestos a ceder algo por nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros amigos. Bueno, ¿qué tenemos que ceder como sociedad individualmente para cuidarnos? Me parece que esto es la clave. Ustedes fundamentalmente, que son más jóvenes, bueno, pensar que enfermarse ustedes implica por ahí, no, por ahí sin duda, por la transmisión, enfermar a alguien mayor y que esa persona mayor termine en un hospital, y un hospital no es otra cosa que una convención colectiva que hemos desarrollado como sociedad para cuidarnos de las enfermedades, ¿sí? Entonces, creo que quería dedicar un tiempo a esto. Me parece que es clarísimo. Uno puede después decir, no, pero no es tan así, porque si estoy a 2 metros, si estoy a 1,50 m, si tengo barbijo, porque si no lo tengo, está bien, pero se transmite, es un virus que se transmite. Creemos en la ciencia como confiamos que en los ingenieros y en las ingenieras cuando queremos calcular una estructura para que no se caiga, también creemos en la ciencia, y hay algunas pautas que sí se saben, que tienen que ver con el aumento de riesgo. Me parece que esto era muy claro, del rojo al verde. Eso no implica no ver a nadie, no implica quedarse encerrado, no implica ser responsable, ser cuidadoso y mantener las pautas de seguridad. Bueno, esto quería hablarlo, seguramente da para una larga charla. Yo ahora no quiero continuar con el teórico, después si nos queda espacio charlaremos sobre esto. Sí me interesa que lo charlen en el espacio del taller. Bien, vamos al teórico. La arquitectura para el habitar cotidiano, proyectar el habitar diario, estos son todos repasos. Seguimos pensando en esto. Esta imagen yo creo que Celeste la había compartido, creo, en algún momento, de Luis Bourdieu, seguramente lo pronuncio muy mal, que trabaja, esta plática que trabaja sobre la idea de justamente el espacio del cuerpo femenino, que está capturado por la domesticidad, capturado por este ícono que es la vivienda, ¿no? Pero a mí me interesaba porque en estos dibujos está muy clara esta dualidad, esta relación entre el cuerpo y la casa, entre el cuerpo y la necesidad del habitar, y entre lo que yo llamo el espacio social y el espacio físico, ¿no? Esta tensión que existe en el desarrollo de lo social, que se despliega sobre un espacio físico. ¿Cómo es esa relación? Bueno, sin duda esa relación es biunívoca, no es de una sola dirección, sino que es una interacción, ¿no? Entre la vida privada, entre la vida pública, entre la individualidad, entre las convivencias, ¿no? Y en esa
red de tramas, de relaciones, se genera sin duda, bueno, muchos de los acuerdos que antes mencioné, pero también se genera la manera en que hacemos el espacio, ¿no? Cómo construimos el espacio físico, el espacio para el individuo, pero también para la sociedad. Y, y a lo largo del tiempo, este espacio físico ha ido cambiando en relación o a medida que el espacio social ha ido cambiando. Ahora también se produce la relación inversa, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de la Casa Chorizo, ¿no? Esa casa del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue traída por los inmigrantes italianos, como morada, como primer casa, esa que uno se la tiene que describir en pocas palabras, esa sucesión de cuartos, ¿no? Que habíamos visto en el primer semestre. Y que bueno, que muchas veces esas casas hoy pasan a tener otros usos, ¿no? Han sido soportes que han logrado o reconceptualizarse como vivienda, reconfigurarse como vivienda, o, bueno, simplemente basta ir a visitar por Güemes, pasear por Güemes para encontrar un montón de adaptaciones a otros usos, ¿no? Entonces, no es una relación lineal, pero sin duda existe una gran relación en el momento que nosotros cuando proyectamos o pensamos en términos de vivienda, pensamos en modos de vida, ¿no? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué actividades se va a desplegar la vida en esos espacios que configuramos? Y sin duda hay elementos, temas, actividades que cambian y otras que permanecen sincrónicamente en una época. Hoy vivimos prácticas que sin duda compartimos con nuestros bisabuelos y sin duda también hoy tenemos prácticas que serían absolutamente extrañas para otras generaciones. Entonces, estas formas tienen, por supuesto, impacto sin duda en cómo se usa el espacio, pero también cómo se produce el espacio. Otro concepto que quería compartir con ustedes tiene que ver con esto de cómo se despliegan las estrategias y las formas de vida, ¿no? Bueno, ahí voy a leer una frase de Pierre Bourdieu, que es un filósofo, un sociólogo francés, que él dice: las familias son cuerpos sociales impulsados por una tendencia a perpetuar su ser social, con todos sus poderes y privilegios, que origina una estrategia de reproducción, estrategias de fecundidad matrimoniales, sucesorias, económicas y educativas. Pierre Bourdieu introduce ahí una mirada que, bueno, que no, esto sería en sí mismo un desarrollo teórico que no voy a hacer, pero bueno, ha sido, digamos, base, la familia, de tema teórico de toda la sociología, de toda la economía, de la política también, ¿no? Si se piensa como primera unidad también económica, la primera unidad social y unidad económica, que se funda de alguna forma, el capitalismo se funda sobre esa primera relación de herencia, y que no es ingenua, ¿no? Como bien dice Paul Bourdieu, perpetúa el ser social. Uno podría decir, o por lo menos para quedarnos con lo que nos puede interesar a nosotros ahora, que las familias despliegan estrategias sobre la manera en que van a resolver sus formas de vida. Por supuesto que despliegan estrategias con los recursos que tienen disponibles. Uno podría decir entonces que hay prácticas familiares y prácticas individuales que están fundadas en estas estrategias. Y estrategias que además reproducen lo social, pero que también
son permitidas o posibilitadas por lo social, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, si yo quiero hoy resolver una familia de trabajadora, quiere resolver el tema de la vivienda, bueno, sin duda va a tener que recurrir a algunos recursos del Estado, por ejemplo el Procrear, para poder conseguir esa vivienda. Si no lo consigue, entonces tendrá que recurrir a otras estrategias familiares para poder desarrollar su vida en sociedad. Por ende, hay una relación directa entre la manera en que que las familias pueden desarrollar sus estrategias de vida, pero también lo que el Estado o el ser social o la sociedad permite, posibilita o habilita que esto se produzca. Pero además también hay prácticas, ¿no? Hay prácticas de uso del espacio y hay prácticas sociales, ¿sí? Eh, Esas prácticas, sin duda, son convenciones, ¿sí? De hecho ahora estamos todos discutiendo sobre una convención, como es el uso de barbijo, la distancia social, etcétera. Son convenciones que se van estableciendo a nivel social y son reproducidas o modificadas por cada núcleo de familiar. Ahí abajo hay un fotograma de una película que, bueno, otros años la mostrábamos, este año no creo que ya tengamos tiempo, pero se puede, lo vamos a seguramente difundir en el cine que tenemos, en nuestro ciclo de cine, y para que ustedes la puedan ver. Se llama One, o si no la buscan en internet, One Week, o sea, una semana, de Buster Keaton, es una película muda, de comienzos del siglo XX, y bueno, cuenta justamente, no la voy a espolear a la película, pero cuenta justamente, es muy divertida, muy divertida, y cuenta las aventuras de un matrimonio que se quiere construir su casa, ¿no? En la sociedad, y es una crítica, una fuerte crítica a la sociedad industrial y justamente a la seriación, ¿no? A la idea de casa, del hágalo usted mismo, de la casa en serie. Bueno, eh, ¿cuáles son los temas que están rondando? ¿Cuáles son algunos de los temas? Ya hemos venido viendo en el teórico anterior el tema del barrio, hemos visto esto del la domesticidad colectiva, ¿no? Que implica, estamos reflexionando sobre esto, ¿sí? Y por eso yo en este teórico quería avanzar sobre esta otra reflexión que también ustedes están poniendo en juego sobre las nuevas formas de vida, ¿no? Eh, ¿Qué espacio doméstico para las nuevas familias? Es una pregunta que ronda alrededor del proyecto de ustedes, y sin duda es pensar y reflexionar sobre los nuevos conceptos de familia, los nuevos núcleos de convivencia. Yo siempre recuerdo cuando comencé a dar los teóricos en el 2008, aproximadamente, en esta cátedra, que tomábamos este tema, y era realmente, yo hablaba de estos temas, hablaba bueno, de las nuevas formas de los nuevos derechos, de las nuevas familias, eh, y en algunos casos era hasta motivo de risa, ¿no? Hoy, por suerte, hemos avanzado mucho, queda mucho todavía, mucho camino por recorrer, pero se ha avanzado mucho en conseguir derechos para estas nuevas concepciones de familia, que eso implica poder justamente lograr tener los mismos accesos sociales, ¿no? Ante la sociedad y un reconocimiento ante la sociedad. La realidad que a la medida del avance del capitalismo y del acceso de la mujer al trabajo, y el cambio también que se ha ido produciendo en las formas de organización laboral y por lo tanto familiar, cada vez más son, y a medida también que se ha ido en paralelo
configurando un tipo de familia ya bastante alejado de la idea de monogámica, patriarcal, basada en binaria, ¿no? Hombre-mujer con hijos o hijas. A medida que esta dupla, digamos, se va modificándose, empieza a aparecer una cantidad de otras formas de convivencia y de distintos vínculos que ponen de nuevo en jaque hasta las mismas formas de concepción que tenemos, no solamente de la familia, sino de la constitución de género, de la constitución individual, ¿no? Individual en sociedad. Bueno, ustedes lo saben porque lo viven, son una de las generaciones que lo está viviendo en tiempo real, todo la lucha feminista, lo que esto implica, y que en algunos casos también pone, esto que digo, en duda las cuestiones de género. En contraposición también hay todavía, y yo creo que por mucho tiempo, en esta sociedad que se está prefigurando distinta, también mucho rechazo a que este tipo de concepción sobre los derechos termine anclando y siendo la voz hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, y esto tiene expresiones que en algunos casos se reproducen, como ya hemos visto, en el núcleo justamente de lo doméstico, ¿no? Todas estas diferencias de poder se terminan dirimiendo en lo doméstico, y bueno, hoy en pandemia tenemos la tasa más alta de feminicidios, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones ustedes podrían decir, bueno, pero esta profesora no está hablando de arquitectura. El tema es que la arquitectura, justamente, si tiene de fascinante, es que nosotros estamos al servicio de la sociedad, porque lo que nosotros pensamos, proyectamos, elucubramos, reflexionamos y hacemos y construimos, eh, es determinante porque proyectamos el mundo material. No, es una disciplina que tiene sus raíces fuertemente asentadas en lo social. Por ende, somos interpretadores sociales, a veces con muy bajos elementos para hacerlo. Pero además incidimos en nuestra cultura. Entonces, cuando nosotros proyectamos en este caso un conjunto de vivienda colectiva, estamos reflexionando sobre todos estos temas que están sucediendo en estos momentos. Y por eso, y esto es más interesante aún, tenemos mucho para aportar. Bueno, relación espacio-social, espacio-físico. Vamos a desgranar un poquito esto en esta relación, ¿no? ¿Qué cambios se producen en el espacio social y por ende qué cambios se visualizan en el espacio físico? Ahí dice, bueno, vamos a ir leyendo y vamos a ir pensando. Cambios en los modos de vida, presentes y futuros, por cambios globales de la sociedad, es un poquito todo lo que veníamos hablando. Esto de por sí también es un aspecto de reflexión bastante compleja y larga, en el sentido de que, como vemos, son cambios que se están produciendo sincrónicamente. Ahora, sin duda, son cambios que tienen repercusión, como recién hablábamos, en los núcleos familiares, en la concepción de la familia, en la concepción de la condición evolutiva natural de la familia, ¿no? Esta idea. Con salame, mozzarella y salame Marlene, y aceitún. Marlene, tenés el micrófono prendido. Estás comprando, está muy bien la domesticidad, cómo se mezcla, está buenísimo. Ahí está, me encanta, porque se mezcla la domesticidad, esto es un tema interesante para justamente para proyectar, ¿no?
Bien, las aceitunas de Marlene se nos mezcla con los cambios en la familia, justamente. Bueno, las condiciones evolutivas, entonces digo, esa idea de condición evolutiva de la familia es la que se está alterando como concepto. En las expectativas de vida, han cambiado la expectativa, tanto en tiempo, cada vez vivimos más, bueno, ahora se está poniendo en juego esto justamente, gracias a la tecnología precisamente en salud, eh, y sin duda hay cambios por el rol femenino, por el rol, el rol de lo femenino en la sociedad y por lo tanto en lo doméstico, y en las estructuras y en las formas de producción y trabajo, que bueno, que claramente esto es un ejemplo, ¿no? Esto se decía, nosotros ya lo estamos viviendo con la pandemia, se ha acelerado estos procesos. Eh, Cambia la diversidad en las unidades familiares actuales, esto produce una cantidad de formas de vida, de convivencia, de unidades de convivencia muy distintas, las alternancias de funciones diarias y periódicas, lo estamos viviendo en tiempo real, esto nosotros ahora, y aparece, el siglo XXI trae aparejado todo lo que se llama la customización, la personalización, ¿no?, de los objetos y la personalización del individuo, ¿no?, una exacerbación de lo individual por sobre lo colectivo, ¿no? Y también creo que esto lo estamos viviendo ahora con mucha fuerza, ¿no? Cuando se pide libertad, aún ponga en riesgo a otro, bueno, es una construcción, piensa que yo esto lo tengo escrito hace bastante y sin embargo hoy toma mucha fuerza y debate cuánto de libertad individual implica el otro o hacer daño al otro, ¿no? Y bueno, esto del colectivo y lo individual. ¿Cómo altera o cómo esto incide en el espacio? Bueno, ahí hay está señalado alguno de esos aspectos, ¿no? Hay cambios en la composición de las unidades domésticas, hay una revalorización de las alternativas tipológicas, porque si hay muchas unidades, ¿cómo resuelvo esto? Entonces ahí aparece esto que dice ahí, el cambio y la imprevisibilidad es el patrón, ¿no? Y por lo tanto, se tiende o a una gran diversidad tipológica o a una máxima flexibilidad, ¿no?, para poder adaptarse a situaciones cambiantes e imprevistas. ¿Sí? Y a una versatilidad. ¿Para qué? Para adaptar a distintas funciones. Bueno, ustedes lo están viviendo con la pandemia. De pronto es un escritorio, después es un lugar de comer, ¿no? Entonces, esto sin duda es el punto de reflexión, ¿no? El espacio cambia por la relación laboral, de vivienda más trabajo, por la incorporación tecnológica, también lo estamos viviendo, ¿no? Y ahí hay mucho para hacer, mucho para aportar. Ustedes tienen muchísimo para aportar en el proyecto arquitectónico, ¿no? Sin duda tiene que ser una arquitectura capaz de incorporar la variable del tiempo y el proyecto como espacio para pensar nuevas maneras de adaptación al cambio. Esto tal vez es lo más, diríamos, el gran desafío que tienen para proyectar viviendas en conjunto. Bueno, ese logo de los mismos derechos yo creo que nos deben guiar también cuando uno produce arquitectura. El otro tema que tiene que ver con las formas de vida, que ustedes también lo están reflexionando en sus estrategias, el nuevo habitante en barrio, ¿no? Esto adquiere una dimensión cuando uno está haciendo viviendas en conjunto en barrio, y aparece esta pregunta: ¿qué espacios domésticos barriales para las nuevas familias? ¿Cómo son los lazos con el barrio? ¿Cómo genera una arquitectura que permita aumentar esos lazos? ¿No? Ahí, bueno, ahí tienen esto es ahora que están los vecinos justamente de Colina de Vélez Arfiel, le están pidiendo colaboración para terminar el centro vecinal. Lamentablemente, esto debo confesar, yo soy vecina de este barrio, es muy lamentable esa arquitectura, una pena que acá a veces pasa cuando hay una necesidad vecinal, pero la parte técnica no está, no va de la mano, ¿no? Es una arquitectura muy pobre, una arquitectura, o el Estado también no está ausente, ¿no?
Y ahí están cuando dice qué importante que somos los arquitectos y las arquitectas para resolver temas. Bueno, ¿qué habitante de barrio? ¿Qué nuevo habitante? ¿No? Y acá hay que trabajar con datos, hay que trabajar con caracterizaciones de este habitante, para pensar qué nuevo habitante puede venir a repoblar estos barrios que, como ya hemos hablado, tienen una cualidad ambiental y social tan alta que permitiría generar una nueva ciudad a partir de la incorporación de nuevos habitantes. Bueno, mucho también para reflexionar en este sentido en proyecto. Y acá, haciendo la misma detención que hicimos con la anterior pregunta, uno podría decir que el nuevo conjunto en barrio trae nuevas familias y por lo tanto nuevas viviendas, ¿no? Y que esto, de hecho, hace que tengamos que tomar definición sobre los núcleos de convivencia que van a terminar de alojar estas unidades tipológicas, en términos de privacidad, habitabilidad, desarrollo de la vida doméstica, definición de las actividades, ¿no? Bueno, una definición del conjunto, de la unidad de convivencia del conjunto, cómo se desarrolla la vida en comunidad, la definición de actividades comunes, que comparten, que creo que son todas las reflexiones que ustedes hoy están haciendo, ¿no? ¿Y qué relación existe entre el conjunto y el barrio? ¿Cómo definen ustedes esa relación de usos? De circulación, de usos también, de usos barriales, comerciales, de trabajo, etc. Y esto tiene implicancias, por supuesto, en la definición del espacio que ustedes tomen, tanto en las unidades tipológicas como en la unidad espacial, en la definición del espacio privado, que van a tener que definir cuál es el espacio habitativo privado, cuál es el patio privado, cómo son y cómo conciben ustedes la expansión de estas unidades. En segundo lugar, sin duda el conjunto, que definido qué actividades compartidas implica definir qué espacios compartidos van a ustedes a proyectar, la definición del vacío común, la definición del lleno común y sus relaciones, ¿no? Y por último, la definición del espacio público, aquello que es público, pero que en la relación con el conjunto toma dimensión, expansión, vínculos, ingresos. Entonces, como ven las reflexiones que uno hace en términos del espacio social tienen implicancias importantes en las definiciones que hacemos en proyecto. Y para concluir esta primera parte, les voy a proponer un juego, que se llama el juego, después vamos a pasar esta laminita en los talleres, se llama el juego del conjunto. El juego del conjunto tiene la finalidad de que ustedes, conjunto con las estrategias, puedan definir o les ayude o colabore a definir justamente las relaciones primarias entre unidades, espacios comunes y espacio público. Y el juego consiste en lo siguiente: ustedes tienen que dibujar o pueden recortar fichas, que son estas que están acá, unas fichas que son las unidades, que están compuestas por ese círculo mayor y esos tres circulitos, que los pueden construir por separado. Estas fichas representan las unidades, o sea, el espacio doméstico privado. Y dentro de estas unidades, son tres fichas, dentro de estas unidades tienen otras tres fichitas chiquititas que representan el espacio habitativo en rojo, el espacio de trabajo en azul y el espacio patio privado en verde, ¿sí? Por otro lado tienen una ficha, que la cantidad es a definir por el grupo, que esto tiene que ver, la cantidad tiene que ver con justamente el tipo de estrategia que ustedes estén haciendo, que representan estas otras fichas el espacio doméstico común.
y ustedes lo colorean de acuerdo a si es un espacio cerrado común o un espacio abierto común. Un espacio cerrado en gris, espacio abierto en verde, oscuro. Y tienen otra ficha que son estas piezas rectangulares, que se llaman, son espacio público, que van a representar el espacio público. La cantidad también ustedes la definen según la estrategia que ustedes estén elaborando. Pueden también ponerle nombres, es el espacio común, perdón, el espacio público pasaje, se llamará espacio público pasaje, espacio público calle. Ustedes verán cuáles son esos espacios públicos a los cuales están, con el cual están interactuando. Y también tienen 3 tipos que ustedes rayarán de acuerdo al tipo de relación que estén generando con el espacio público. Relación visual, relación de uso, relación de forma. Relación de forma quiere decir si ustedes están agrandando, por ejemplo, un espacio público, que están modificando la forma del espacio público. Si ustedes consideran que hay otra relación que acá no está contemplada, hacen simplemente una textura y la incorporan. ¿Cuáles son las instrucciones de uso? Primero, eligen la cantidad de fichas, colores y texturas que se pondrán en juego. ¿Está bien? O sea, que discuten en grupo, de acuerdo a la estrategia que ustedes estén llevando, cuáles son la cantidad de fichas y todo esto, los colores y el tipo. Y después combinan las fichas, según las decisiones que el grupo de proyectistas, o sea, ustedes, hayan tomado con respecto a las relaciones entre el espacio doméstico privado, las unidades de vivienda, espacio doméstico colectivo y el espacio público. Las fichas pueden superponerse, yuxtaponerse, incluirse una dentro de otra, o no tocarse, o buscar otro tipo de combinación, ¿sí? En cualquier caso, o sea, perdón, en acuerdo a las relaciones que se pretendan establecer entre las categorías de espacio. Se admiten tantas combinaciones como propuestas de conjunto el grupo esté explorando, siempre y cuando fundamente las distintas configuraciones, ¿sí? En cualquier caso, las combinaciones tienen que ser representativas, es como un organigrama el que se va a ir armando, de las intenciones de proyecto que ustedes tienen con esta estrategia, ¿sí? ¿Quién gana? Gana el equipo que mejor refleje las decisiones propuestas. La idea es que este juego ustedes lo incluyan, cuando entreguen la estrategia, incluyan justamente el juego también. O sea, junto con la estrategia, presenten el juego. Y la semana que viene, que vamos a hacer el seminario, también mostrarán algunas de estas estrategias, de estas configuraciones. ¿Alguna pregunta general hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pueden hablar, pueden prender micrófono, prendan cámara. Sería muy bueno que estén con cámara prendida. Yo eso, bueno, creo que lo he dicho, lo voy a seguir diciendo. No es difícil con un celular tener cámara prendida. No es agradable estar en oscuridad, estar cada uno haciendo sus cosas. Pueden apagar, prender cámara cada tanto, pero básicamente sería bueno que estén con cámara prendida. ¿Pregunta? Están preguntando por el chat, yo no lo puedo ver bien. ¿Cele? ¿Alguna? Sí, hay algunas preguntas. ¿No hay algún ejemplo de este ejercicio como para entenderlo mejor? No, no, simplemente no hay ningún ejemplo. Así que simplemente ustedes, no es un ejemplo, a ver, es un juego, ¿eh? Es un juego. Simplemente, justamente la interpretación del juego es parte del juego, ¿sí? Sí, las preguntas, hay otra pregunta también, si podés explicar un poco más el juego. Quizás también es, bueno, que se tomen el tiempo luego de detenerse a leerlo, tranquilos, digamos. Ahora recién se los has contado, digamos, pero me parece que con las instrucciones lo van a poder abordar. Sí. Ustedes tienen que resolver en su conjunto unidades de vivienda, tipologías, 3 casas, tienen que resolver un espacio común doméstico y tienen que resolver la relación con el espacio público. ¿Eso es correcto? ¿Hasta ahí se entiende? Digan sí, digan no. Sí, sí, profe.
Bárbaro, Mauro, Sí, gracias. Entienden Muchas perfecto. gracias. Gracias. Bien, hasta ahí se entiende. Entonces, cada ficha tiene que ver con esto. Nada más que ahora no lo voy a volver a decir todo. Ustedes léanlo con detenimiento, ¿está bien? Pero las fichas representan eso, las 3 casas, el espacio común, o los espacios comunes. Yo no sé qué están pensando ustedes. Por ahí pueden pensar, a ver, supónganse que ustedes están pensando una terraza común. Bueno, también es un espacio común. Están pensando un patio común. Bueno, esos son espacios, ¿sí? Esos serán fichas. Ustedes verán, si es una terraza es un espacio abierto común. Si es cocheras comunes, será un espacio cerrado común. Entonces será una ficha color gris clarito. ¿Está bien? Ustedes verán, de acuerdo a las decisiones de proyecto que fueron tomando, qué ficha corresponde. Y el espacio público lo mismo, cómo son las relaciones. Y después, con estas fichas, cuando ya tienen todas las fichas, las ponen en relación. A ver, ¿qué relación existen entre las 3 viviendas entre sí? ¿Qué relación ustedes establecen? Ustedes establecen. ¿Van a estar todas juntas? ¿Van a estar separadas? ¿Quieren que estén separadas pero juntas? Bueno, ustedes verán. ¿Qué relación establecen entre las viviendas y los espacios comunes? ¿Qué relación establecen entre los espacios comunes entre sí? ¿Qué relaciones establecen entre las viviendas, los espacios comunes y el espacio público? ¿Sí? Bueno, de esto, sobre esas relaciones, ustedes van a ir organizando estas fichas y le sacarán fotos y puede haber varias configuraciones. ¿Se entiende? Profe, una duda. ¿El Dale. modo de representación es el que nosotros consideremos mejor? O sea, puede ser una Fichas. planta, una zona corte Sí, o lo sí, que sí. sea. No, son fichas como un juego. Está bien la pregunta, perdón. Tienen que agarrar esas fichas, o sea, tienen que dibujarlas. Bueno, yo lo dije al comienzo, las dibujan a las fichas. Las pueden cortar también, pueden ser pero son fichas de juego, son circulitos. No tienen ningún tipo de preforma arquitectónica, son círculos. Son círculos y el espacio público es un rectángulo. Es muy abstracto, es un juego. Claro, lo que ustedes van a configurar es casi como un tablero, como si fuera un esquema, donde el juego lo que pone en acción son las relaciones entre distintos espacios, entre distintos usos. Es eso por ahí lo que tienen que ponerse a pensar. ¿Cómo vinculen ustedes las fichas, distintas fichas, si las ponen cerca, si las ponen lejos, si las incluyen unas en otras, si las mezclan? Eso lo que va a estar comunicando es cuáles son las relaciones entre distintos espacios. Entonces, probablemente lo que cada equipo presente sea una lámina con un esquema donde las fichas estén relacionadas de alguna manera, de acuerdo a lo que quieran comunicar, digamos. De todas maneras, en los talleres después pueden dialogarlo más y primero léanlo con más detenimiento. Pero es abstracto, no es realista, ¿sí? Es un organigrama, va a terminar configurándose como un organigrama. Bueno, avanzamos. La intención es que Profe. ustedes se tengan a pensar en estas relaciones. Sí, Rodrigo. Yo tengo una duda que tiene que ver con el juego que habla de las relaciones, digamos, de visuales, relación de uso, relación, bueno, con el espacio colindante. Mi idea es como abrirme, digamos, hacia el parque, una cosa así, digamos, pero ¿dan las medidas de seguridad o como para integrar, digamos, parte del terreno que nos toca trabajar a ese parque o no? No lo conozco, digamos, y no sé cómo sería, digamos, si realmente lo que diseñamos nosotros puede estar realmente abierto al espacio público o tiene que tener un cierre. Bueno, está bien la pregunta. Esas son las reflexiones que tienen que hacerse. A ver, ahí hay una respuesta que se responde de 2 maneras. Por un lado, una cosa es el dominio público. El dominio público. ¿Qué quiere decir? O privado. El dominio público o privado. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién le pertenece el parquecito? ¿A una persona, a un individuo? No. Le pertenece a la municipalidad. Bueno, es de dominio municipal. Por ende, es de dominio estatal.
Uno podría decir que le pertenece a todos y todas, ¿está bien? Pero lo gerencia el municipio, ¿correcto? Por lo tanto, es dominio público. El lote que ustedes están trabajando es de dominio privado. Hay una escritura, hay un privado que tiene una escritura y que puede vender y comprar. Si hay 3 viviendas, y bueno, en este caso estarían en PH, estarían compartiendo la propiedad privada. ¿Está bien? Esto es interesante también. Esto es un aspecto que por ahí nosotros no avanzamos tanto porque, porque nivel 2 es un año muy instrumental, pero ojo, es muy importante. Ustedes están compartiendo la propiedad privada, las viviendas comparten la propiedad privada. ¿Sí? Entonces uno dice, en el espacio doméstico común, sin duda también hay una cuestión de dominio legal, ¿sí? En donde también comparten la propiedad privada en PH. Bien, a partir de acá uno podría decir, desde el punto de vista del dominio, si yo dejo todo abierto, bueno, ahí ceder todo a lo público, ¿qué quiere decir? Que todos y todas puedan estar en el espacio común de las viviendas, bueno, eso ustedes lo tendrán que debatir, si eso es conveniente. Puede haber una gran pérdida de privacidad, ¿no? Justamente cuando ustedes hagan estas fichas y pongan las relaciones, bueno, van a ver que si dejo todo abierto, probablemente la privacidad vaya en baja, y habría que ver también qué ofrece ese espacio para que sea público. Si por el contrario yo quiero que sea una relación visual, no de uso, bueno, entonces ahí sí entra el proyecto a funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes verán de qué manera logran generar seguridad por un lado, ¿no? Y a la vez la posibilidad de que exista una relación visual. Una relación visual. También hay relaciones formales, en el sentido de que puedo yo juntar un vacío con otro vacío y que la continuidad no sea de uso, sino la continuidad sea visual y, por ejemplo, de árboles, de uso del verde, de vegetación. Por lo tanto, ahí hay una continuidad. Dicho de otra manera, uno puede establecer relaciones entre el espacio público y el espacio, no sé, ustedes lo dirán, privado o común, ¿sí?, de las viviendas, sin que esas relaciones sean de una sola manera. No tiene que ser todo abierto o todo cerrado. Puede haber gradientes, puede haber distintos tipos de relaciones. Puede pasar también que ustedes decidan, por ejemplo, construir un espacio público más claro entre el parquecito y las viviendas, con mejor definición, como una gran vereda, por ejemplo, una gran esplanada para que defina con más claridad los usos entre el espacio privado y el espacio, o el espacio común privado y el espacio público. Pero también ustedes pueden definir continuidades formales o visuales. ¿Es contestado, Rodrigo? Como verás, es amplio el espectro. Es parte de lo que ustedes tienen que definir. Y también ver en ejemplos cómo resuelven esta relación. ¿Sí? Sí. Sí, más o menos se me generó más dudas de las que tenía antes, pero bueno, Probable, me refiero, sí, te generé más dudas porque en realidad te estoy dando más alternativas. Porque sí, no hay sí. una respuesta sí o no. ¿Está bien? Si vos me decís, yo puedo abrir el espacio común de las viviendas hacia el espacio público, sí, nada te lo impide. Lo que tenés que ponderar, si lo abrís por completo, si eso no es una pérdida de privacidad. ¿Está bien? Y tendrás que ver también qué es abrir, porque también, esto que estoy diciendo, puede haber relaciones que no sean de uso. ¿Qué quiere decir de uso? Que no puedo andar pisando por ahí, por el espacio común, pero sí puedo ver o puedo tener continuidades de ver. Entonces, hay matices, y esos matices son los que ustedes tienen que discutir. Es parte de justamente de la dificultad del ejercicio, ¿sí? Sí, gracias. Del ejercicio y de la problemática, ¿no? Si yo tuviera que proyectar, o cualquiera de los docentes o las docentes tuviéramos que proyectar, estaríamos discutiendo justamente lo mismo que estás diciendo vos. Estaríamos viendo qué hacemos, qué decisión tomamos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Rodrigo. Buenísimo, porque así permite. ¿Alguna otra pregunta?
o comentario. Bueno, seguimos entonces. Se me clavó. Ah, no, está. No sé dónde estaba. Ahí está. Bueno, hacemos un repaso, porque yo la otra vez pasé por esto, pero muy rápido. Sí, hago un repaso rápido de todas maneras de nuevo, pero me parece importante el de qué comparte el conjunto, ¿no? ¿Qué cosas comparte un conjunto? Bueno, esto ya lo hemos visto, el terreno, una forma de ocupación integral, un sistema de movimiento peatonal y vehicular. Esto es muy importante para definir las relaciones con el espacio público y con el espacio común. Dónde van a estar los ingresos, dónde van a estar los vehículos, o las cocheras, digamos, si van a ser comunes, si van a ser individuales, dónde va a estar el patio, cómo va a ser un solo patio, va a ser varios patios, ¿no? Va a haber patios en altura, bueno, esas son todas definiciones que ustedes harán. Tienen una geometría de base común, una modulación, llenos y vacíos, una organización espacial. Yo he estado viendo que ustedes están haciendo estrategias y he estado viendo y muchos ya están usando estos conceptos, otros que no. Pero estos conceptos son muy buenos, cuando ya empezás a pensar que es una sola intervención. Eso no implica que sea todo compactito, puede ser que sea disperso, pero el pensamiento proyectual es uno solo. Comparten muros, esto está buenísimo, porque da muchas alternativas, no hay necesidad de que sean todos tabiques, puede ser que como ahí están esos dibujitos, puedan aparecer distintas formas o configuraciones. Ya voy a ver si llego a mostrar una ahora en un ejemplo. Bueno, pueden compartir los núcleos húmedos, y aunque no los compartan, ¿qué quiere decir esto? Aunque no estén uno al lado del otro los núcleos húmedos, la decisión proyectual es de una sola vez. En una sola vez yo veo todos los núcleos húmedos, por lo tanto veo todas las instalaciones. Y tienen una expresión de conjunto, aún separadas, ustedes deciden cómo va a ser la tecnología. Y hay una respuesta climática común, por eso, ojo, todas tienen que estar favorecidas. Y lo que es muy bueno, que tenés una tecnología que podés pensarla en común, hay un sistema constructivo, una estructura que se piensa en conjunto. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Les parece? ¿Quieren que hagamos un breve corte, unos 5 minutos de corte y seguimos con esta segunda parte? Me parece que por lo menos a mí me viene bien para ir a Sí, tomar puede ser, algo, Celi. y para que no se haga tan tedioso. Me parece que ahora quiero mostrarles conjuntos de vivienda e ir viendo conjuntos de vivienda con ustedes. Algunos, ¿sí? Para ir pensando, pero vamos a verlos deteniéndonos en este aspecto. Me gustaría que así como Rodrigo, no entiendo esto, o no me parece esto, lo que sea, lo digan, ¿sí? Me gustaría compartir con ustedes estos ejemplos para verlos, y vamos a detenernos un poquito a ver cómo en cada ejemplo se configura estas relaciones entre lo común y lo propio. ¿Está bien? Bueno, ok, vamos a ver algunos ejemplos. Como les decía, no me voy a detener en la tipología, en el interior de las tipologías, eso va a ser motivo de otros teóricos, sino que me interesa que veamos distintas relaciones entre estas decisiones, ¿no? de la unidad y del conjunto, que son relaciones distintas. Entonces, bueno, ¿cómo se producen estas relaciones? ¿Cómo se pueden producir estas relaciones en arquitectura? Bueno, acá traigo un ejemplo que es sin duda un ejemplo paradigmático, ¿no? Cuando uno dice estos ejemplos que son, de alguna manera dieron origen a muchas otras arquitecturas. Este es un proyecto de Mies van der Rohe, que se llama justamente Casa Patio. Son casas que están pensadas desde la lógica del patio. El patio es una de las configuraciones en vivienda, tal vez una de las configuraciones más imbrincadas con la historia en la historia de la arquitectura, pero también en la manera en que se construye, ¿no? Esta relación básica, primaria, lleno-vacío. Donde está construido, donde dejo libre para otros usos, ¿no? Usos que han ido cambiando a lo largo del tiempo, como ustedes ya saben, lo hemos estado viendo, ¿no? Desde cuando eran los patios productivos a esos patios de las casas jardín, ¿no? Donde son patios para contemplar, o los patios
en donde la relación con esta naturaleza se da en función del uso, ¿no? El patio con la pileta, el patio para el asado, el patio para, ¿no? O sea que uno piensa en patio es una tipología, pero cuando es un tipo, perdón, es una figura, pero cuando uno ya la trabaja en proyecto, empieza a adquirir distintas cualificaciones. Pero una de las cualificaciones primarias del patio es sin duda esta relación construido vacío. Y entre medio aparecen todos esos espacios, ¿no? Como la galería, el zaguán, el hall exterior, ¿no? Todos esos espacios que definen las relaciones entre vacíos y llenos. Bueno, este ejemplo de casas patio, ahí Camille Van der Rohe está explorando esta idea de trabajar con dos elementos, con mucha claridad. Tres podríamos decir. El patio, el vacío patio, los muros, definiendo los límites, definiendo la territorialidad entre las viviendas. Y el tercer componente, sin duda, que lo puede constituir esta lógica de estructura independiente que le permite liberar el vacío interior, y que por eso cuando uno ve este dibujo parece que fuera, no se distingue con claridad lo que es patio de lo que no lo es, ¿no? De lo que es construido, porque en la planta estos espacios fluyen, ¿no? Hay mucha fluidez entre el interior y el exterior. Bueno, esta lógica de construcción va dando una lógica geométrica, donde se van organizando cada uno de una trama, uno podría decir una trama casi bidimensional, de vacío lleno. Bueno, esto nunca se construyó, pero dio origen a muchas otras arquitecturas a partir de estos conceptos. Otro proyecto no construido, pero que pone en relación estas ideas de conjunto, o de pensamiento en conjunto, es uno de los conjuntos tal vez que más nos gusta en la 2D, son el conjunto experimental del Parasol House, tal vez porque es muy conceptual, ¿no? Con relación al conjunto. Y además logra con pocos elementos mucho, ¿no? Logra mucho. Que iremos viendo. Bueno, Luis Kahn dice, ¿por qué prefiere la gente la fealdad de las casas de fachadas postizas, apretadas en largas hileras y rodeadas de un mar de hormigón, a otras casas situadas en los contornos, en contacto con el sol y la brisa, con jardines y servicios comunitarios, ¿no? Bueno, él se hace esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de cómo podría ser casas que en vez de estar en la ciudad abigarrada del departamento, ¿no? En casas que puedan estar en contacto con el patio, con la luz, con el sol, ¿no? Bueno, parte de ese desafío también es el de ustedes. Y él toma unas decisiones de proyecto interesantes. Él propone una gran losa común, ¿no? Como si uno dijera, le hace la pregunta a este conjunto, ¿qué es lo común? Y lo que es común es esa gran operación de justamente el gran parasol, ¿no? Que va a organizar todas las otras viviendas. Pero a favor, y yo creo que por eso nos gusta mucho este ejemplo, cuando este ejemplo se ve, este conjunto se ve en la mirada de perspectiva del hombre, en la mirada del habitar sería, ¿no? Sí, yo diría que cuando uno pone estos en croquis y pone la mirada del uso, aparece entonces esa imagen de cómo se podría habitar la arquitectura. Bueno, aparece como una casa que recompone muchos elementos de las casas populares, ¿no? De la casa de no arquitectos, ¿no? Esto de las virtudes de estas casas, el porche,
el lugar para sentarse y charlar con los propios del vecino, el juego, los niños jugando, ¿no? Esta imagen que tiene que ver con los usos cotidianos en la escala tanto doméstica como vecinal. Pero esto está producido con una cantidad de decisiones muy, muy, muy arquitectónicas, ¿no? Hay un módulo que organiza esta gran cubierta, este gran parasol, un módulo funcional, un 360 por 360, perdón, 366 por 366, que es un módulo de mucha flexibilidad, ¿no? Un 366 permite ser muchas cosas, pero toma el criterio que ya hemos visto en otros ejemplos en la vivienda individual, de independizar estructura de cerramiento. Entonces, esa malla modulada de 366 por 366 se independiza y el muro, bueno, como ven ahí en esa planta, va configurando distintas formas. Y la otra cuestión que tiene en común es la decisión que los núcleos húmedos van estructurando de alguna manera, se van posando en las distintas viviendas y organizando espacios muy flexibles y muy libres. Y lo más interesante de estas viviendas, que entre cada vivienda aparece, como se ve ahí, entre cada una de estas viviendas, un espacio entre medio, en donde sucede aquello que es el espacio semicubierto, ¿no? El del auto, el del juego, el del patio, el patio de cada una de las viviendas, pero en un espacio semicubierto. Y se vuelve aún más interesante este ejemplo cuando el elemento constructivo que le da origen y le da nombre, el parasol, es el que produce el orden, ¿no? Es el que produce ese orden, y es un elemento muy, muy, muy sencillo de columna y entramado, que va a generar esta losa, esta gran cubierta, en la totalidad de la construcción. Como pueden ver acá, acá hay un análisis de esta obra en donde se puede ver, se puede visualizar las distintas formas y espacios que adquieren las viviendas. Porque la otra virtud que tiene este conjunto, que al definir esa malla modulada, estructural, tan clara, y al independizarse el cerramiento, eso le permite que cada una de las unidades, como se ve acá, sean distintas. Entonces, tienen de común el techo y tienen una imagen común, pero tienen vacíos comunes, pero la forma de la vivienda, tienen también, perdón, una regularidad en términos de los espacios, de los núcleos húmedos, pero cada una de las viviendas va adoptando formas distintas a partir de que los muros pueden independizarse de la estructura. Bueno, perdón. Bueno, esta cubierta continua, las zonas funcionales, las zonas funcionales son cada una de las viviendas, el mobiliario propuesto, hay un mobiliario muy, muy preciso, acá, en este caso también se propone el mobiliario, se proyecta el mobiliario, las circulaciones, estos vacíos entre viviendas. Y bueno, y esto que hablaba acá, tipología, que hoy no me voy a detener, podemos volver a este ejemplo para ver cómo desarrollo la tipología, y si no ustedes pueden, si les interesa este ejemplo, pueden ir a indagar sobre la tipología, pero tiene este criterio de que cada una se individualiza, ¿no? A partir de lo formal. El segundo ejemplo que les quería compartir es este ejemplo de NIRIG, de un grupo de arquitectos y arquitectas, creo que croatas, que en Zagreb, este es un grupo de arquitectos muy interesante, porque ellos tienen como un estudio muy exhaustivo del movimiento moderno, de la arquitectura del movimiento moderno, y lo reconceptualizan, lo refuncionalizan, ¿no? Lo repiensan, digamos.
en términos contemporáneos. Y hacen un diagrama muy interesante en donde ellos parten de la idea de que en vez de generar un edificio de departamentos, ¿sí?, como se ve acá, ellos proponen la misma cantidad de unidades en este conjunto de viviendas unifamiliares agrupadas, como ustedes tienen que hacer, en donde ellos dicen que a partir de configurarla de esta manera, logran mayor calidad de habitar por cada una de las viviendas, porque se define no solamente cada unidad individual, sino sus expansiones a partir de estas calles que ellos proponen internas del conjunto, ¿no? Entonces, en línea con un poco lo que planteaba Kant, estas formas de departamentos apilados, con bajo conexión con el exterior, se podrían transformar en este tipo de configuraciones. Y por lo demás, cada uno de estas tiras reúne 2 viviendas, ¿no? Es un conjuntito de 6 viviendas. De 6 viviendas. Me quedé dudando porque creo que no sé si hay una de las tiras que tiene una más, ahora lo vamos a ver, no recuerdo. Pero es un conjunto que tienen en sí, cuando uno pregunta qué comparten estas viviendas, sin duda comparten una primer decisión proyectual en donde justamente yo no recordaba si eran 3 o 2, o sea, hay una unidad formal muy alta entre ellas, pero que cada una de estas tiras define un espacio de uso común. Ante la pregunta, volviendo a la pregunta de Rodrigo, uno podría decir, bueno, pero la decisión de los arquitectos podría haber sido ¿cómo la dejamos abierta? Sería la pregunta, ¿no? Y fíjense que en esta estructura uno podría imaginar que estas peatonalidades podrían estar abiertas, podrían ser abiertas a lo público, aún de dominio privado, podrían no tener rejas, porque cada una de estas otras unidades de vivienda, bueno, tienen la seguridad que puede tener cualquier tipo de casa en un barrio, ¿no? Pero el tipo de estructura le permite pensar en continuidad, como si fueran continuidades del tejido adentro del propio conjunto, ¿no? Se organiza calles internas, no patios, sino calles del conjunto. Acá se ve cómo cada una de estas circulaciones peatonales se accede a las distintas unidades de vivienda. Esto es lo que yo no recordaba, acá hay 2, acá hay 3 y acá hay 2. La maqueta, esto es muy similar a lo que ustedes hoy están configurando, relaciones básicas de llenos y vacíos, pero fíjense que ya están planteadas todas las relaciones con respecto a dónde se va a posicionar lo privado, cómo se va a configurar el espacio común y cómo van a ser esas relaciones con lo público. Estas son imágenes del conjunto, este conjunto está construido, bueno, en este caso particular tiene topografía, por lo tanto utiliza esa topografía para definir los distintas circulaciones, y cada una de las tiras a su vez tiene unas decisiones, hay una decisión de configuración común con este lenguaje muy, muy blanco, muy purista, muy similar muy entonado con el primer movimiento moderno, la arquitectura racionalista reconceptualizada, y aparece también el uso de las terrazas, ¿no? Cada una de estas tiras puede utilizar a su vez, tiene un espacio común en la terraza de cada tira. Ahí se ve la terraza y el acceso individual por estos espacios, pasajes comunes, peatonales. Perdón, ahí está. Bueno, los ingresos.
la relación con los patios privados. Cada tira tiene a su vez definido sus patios privados, y con buen criterio, cuando hay un patio privado, hay un acceso en la otra tira, para garantizar que exista seguridad sobre cada una de estos pasajes, ¿no? Si, por el contrario, los arquitectos hubieran decidido poner patio y patio, o sea, enfrentar patios, hubiera generado una zona de mayor inseguridad. En esto siempre se usa, siempre hay una garantía de uso de estos espacios comunes. Creo que no es el último ejemplo, no anteúltimo. Este otro ejemplo les traigo también para ver que uno podría imaginar o podría proyectar que una decisión de proyecto en donde la forma del conjunto es compacta, ¿no? Uno podría decir, bueno, no disperso, no fracciono, no divido estas tres unidades, sino genero una sola forma en conjunto. Bueno, en este caso, también en Croacia, es un ejemplo en donde estas tres viviendas, creo que son 3 viviendas, conviven dentro de esta forma unitaria, que a la vista parece que fuera vivienda en departamento, pero sin embargo, cada una de ellas tiene su propio ingreso a partir de una plataforma común, y tiene su propia expresión dentro de este abordaje formal de pieza única. Bueno, acá se ve cómo cada una de estas tipologías avanza. Los estacionamientos son comunes, comparte el estacionamiento para generar este basamento, y a partir de ese basamento se ingresa a cada una de las unidades, ¿no? Cada una de las unidades son distintas, pero y cada una recupera después su individualidad, ¿no? Entonces, que comparten la misma, una unidad de conjunto muy fuerte, con cocheras comunes, y después cada una de ellas adopta su individualidad, que en este caso está justificado también por la posibilidad de captar las visuales que tiene en esta posición, en esta localización, fíjense en el comienzo, en donde arma casi unos miradores, ¿no? Son casas miradores. Bueno, es una situación bastante similar a la que ustedes tienen, en donde además tienen la suerte que lo que se ve está mucho más interesante lo que ven estas viviendas, ¿no? Uno podría imaginar que estas viviendas quieren captar altura. No es necesario, no es una condición, pero podría ser una alternativa de proyecto, ¿no? Bueno, este ejemplo es un ejemplo que creo que ustedes lo empezaron a ver o está circulando. Es un ejemplo paradigmático ya, hoy podríamos decir, la casa Moriyama, que la casa Moriyama de Sakurose Hima, en realidad son 2 casas, o sea que es un conjunto de vivienda, y acá hay una decisión proyectual que, bueno, habría que ver si se adapta estas decisiones a nuestra cultura, a nuestra forma de vida, pero que tiene de interesante que, en vez de justamente en contraposición al otro ejemplo que veíamos, que es una decisión de proyecto compacta, en este caso, por el contrario, se atomiza la arquitectura, y a tal punto, llevándolo al extremo, que todos los locales, absolutamente todos los locales de la casa están diseminados en este terreno, ¿no? Hasta el baño. Entonces se ven que estos volúmenes comparten de una manera fragmentada, reproduciendo la lógica del tejido urbano en pequeño, ¿no?
Acá la relación de llenos y vacíos es entramada, ¿no? No podría decir que hay un patio, sino que en esto que hablábamos del juego, si uno tuviera que armar el juego del conjunto acá, sin duda aparecerían muchos globitos con espacio común y otros muchos como patios individuales, porque todos estos van configurando una trama con el espacio construido. También se podría ver como volúmenes en un espacio indefinido, que el volumen lleno va definiendo, va generando un vacío que tiene usos de domesticidad múltiples. A favor, cada uno de estos intersticios, de estos vacíos que van quedando, posibilitan muchos usos de lo doméstico. Acá habría muchas preguntas, seguramente que Rodrigo se haría, cómo se delimita la propiedad de estas dos viviendas, ¿no? O qué pasa con estos vacíos que parece que pudiéramos entrar de cualquier forma. De todas formas, de todas maneras, es una decisión de proyecto que tiene bastante de ganancia y podría ser fácilmente, podría clausurar este espacio hacia afuera de una manera bastante sencilla, en el momento que gana mucha habitabilidad cada uno de estas torretas, de estos espacios de uso, ¿no? En contra, hay una deseconomía a partir de que todos los muros no comparten ningún muro, ¿no? Acá no se comparte ningún muro, sino cada uno de estos ambientes son en sí mismos una casa. Ahora, generan este tipo de espacialidades, ¿no? Muy escalado al uso doméstico, muy apropiado para la domesticidad urbana. Las terrazas individuales. Y ahora sí, por último, quería compartir con ustedes otro ejemplo, muy paradigmático también, que se estudia mucho, que es la casa de Utrecht, de MRDB, en Holanda, porque ellos, yo casi diría que después hubo una serie de casas de este tipo, de conjuntos de este tipo, pero en el momento, bueno, fue bastante revolucionario, por el concepto que ellos adoptan de un solo volumen, en donde la casa, en vez de apilarse una arriba de otra, ¿no? Las dos casas, en vez de apilarse una arriba de otra, lo que se mueve es el límite, ¿no? Lo que se mueve es la medianera. Y tiene una imagen muy unitaria, es un solo bloque, pero dentro conviven dos casas absolutamente distintas, a partir de que el movimiento de la medianera produce distintos espacios en cada una de las unidades habitativas. La operación, sin duda, es una sola, ¿no? Y este es un dibujo muy representativo y muy interesante, de este corte fugado, en donde representa la Casa Blanca y la Casa Negra, cómo se van entrelazando los espacios, y entonces cuando hay living o un espacio de uso común, de un lado, del otro lado circulación, como acá, o cuando se expande la negra hacia la derecha, entonces acá se produce un espacio dormitorio, o después se expande de nuevo y gana en terraza, entonces hay un juego permanente de distintas espacialidades, pero que también esto aumenta la complejidad cuando se van interrelacionando los espacios de cada vivienda en vertical. De esta manera cada vivienda expande hacia arriba, no solamente que expanden en horizontal, sino en vertical.
Ahora, las dos configuran una sola unidad. ¿Mm? Bueno, acá está desarrolladas las plantas, que son bastante complejas. Justamente yo no me voy a detener acá, después si ustedes quieren de nuevo, se detienen ustedes o podemos hacerlo. Sí, no. Cada vivienda tiene su ingreso. Cada vivienda, a ver si está acá se ve, mira. Acá lo ves, ¿ves? Acá tenés el ingreso de una de las viviendas y acá tenés el ingreso de la otra vivienda. ¿Mm? Cada vivienda tiene su ingreso separado. No es un departamento, ¿eh? Es una casa, como se ve en el corte, son dos casas, perdón, que se mueve el límite. Y al moverse el límite, esto es una casa, miren. Mira, acá se ve, en la negra es una casa, ¿sí? La blanca es otra casa. Son dos casas que están armadas como si fuera un encastre, como si fuera un jueguito de encastre, ¿sí? Entonces, cuando en un caso tengo un área pública de la casa, un área pública, perdón, un área privada de la pública. ¿Cómo? Disculpa, Rodrigo. No. Cuando tengo área social, por ejemplo, acá tengo la cochera de una, tengo el área social de la otra, ¿no? Van entrelazándose, ¿sí? Pero son ingresos independientes, espacios independientes, no comparten como cualquier casa una medianera, nada más que esa medianera, en vez de ser derecha, ¿se entiende? Bueno, el interior, esto es lo que decía, ¿m? Acá por ejemplo, esto es el límite de la otra casa, ¿no? Que avanza para acá. Entonces se estrecha el espacio acá, pero avanza hacia el otro espacio, ¿sí? Va generando este tipo de configuraciones espaciales. Y acá se ve el ideograma, ¿no? Que da origen a esto, y que me parece que esto es interesante para estudiar, ¿no? Es decir, ellos parten de la idea de estas son dos casas unidas entre sí, entonces es un corte, como si fuera un cortecito. Esto es cuando, bueno, estas casas ya avanzan en altura, ya no tienen la altura tradicional, sino son más altas. Esto es una posibilidad de encastre, en donde esto es una casa y esto es otra. Y acá empiezan a ver las distintas configuraciones. Esto es una casa, esto es otra, esta es otra posibilidad. Bueno, parte de algunas de estas casas, después ellos van a, bueno, a desarrollarlo, lo desarrollan también en otro conjunto de vivienda, también en Holanda. Pero bueno, acá la pregunta sería, ¿qué comparten? ¿No? Bueno, claramente comparten esto que tiene que ver con, llegado al extremo, es una operación de proyecto común, ¿no? A tal punto que cuando una de las casas se expande para un lado, se achica para el otro y viceversa, ¿no? Y entonces este movimiento de la medianera le permite ganar en espacialidad. ¿Mm? Bueno, ahora sí hemos concluido. Pero estamos muy bien con la hora. Yo creía que iba a ser más complicada la hora. Bueno, ¿cómo venimos? No sé, bueno, si hay algunas preguntas, si quieren hacer preguntas, dudas. Profe, en el chat hay un par. Sí, te escucho. Digo que en el chat hay un par de dudas. Ah, bien, perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Sos Federico, Francisco? No sale. Francisco. Ah, bien, digo la F. Ok, a ver, leamos preguntas. Pero yo como no lo venía siguiendo, ahí está, a ver. Sí, hay más comentarios, algunas preguntas hay. Ahí está Cele. ¿Habrá obras Bueno, nacionales con estos conceptos? Sí, obras nacionales, yo no estoy incluyendo acá porque, bueno, simplemente porque no me convenían estos para mostrar lo que quería. Es más, quedó afuera una que es de Chile, porque, bueno, por falta de tiempo no la puse, pero que es un alrededor de patio. Pero ya vamos a ir viendo ejemplos locales. Hay muchos para ver. Es más, vamos a invitar gente para que también vea ejemplos locales.
Esa pregunta iba más Eh, abocada al tema este de la atomización de los espacios. O sea, si... Bien, no, que yo conozca, no hay ejemplos locales, porque eh, a ver, para mí tiene mucho que ver con la cultura japonesa. Es más, muchos de los ejemplos que nosotros vemos tienen esto, de esta exterioridad de la domesticidad que nosotros no tenemos. No tenemos en nuestra cultura la lógica de dispersión o de fragmentación, digamos, de los usos de ese tipo. No, que yo conozca, no. Eh, y hay que tener cuidado de no tomarlo tan linealmente. De todas formas, es interesante como concepto para pensar con mayor flexibilidad la lógica de conjunto, ¿no? No reproducir tampoco lo que se... Por ahí se puede llegar a conseguir algún tipo de configuración de este tipo más fragmentada, pero teniendo en cuenta nuestras formas de vida también, ¿no? Bien. Hoy en Córdoba, un complejo, no recuerdo el nombre, con un poco esta idea de lo colectivo. Bueno, a ver, no sé quiénes lo puso a esto, para que lo diga, que es más fácil, porque yo no lo termino de entender. Algo del Team 10, no sé quién lo puso. Hola, profe, Hola, bueno, soy Camila. hola Sí, Camila. o sea, yo estoy cursando justamente Historia 2 y Sí, bueno, hace un par de meses nos mostraron un poco esto de la vivienda colectiva que planteaba el Team 10 y cómo acá se volvió una obra que sinceramente no recuerdo el nombre, pero que bueno, hace referencia a esto del contexto de lo que se planteaba por ahí en la arquitectura de lo colectivo y demás, y cómo nosotros lo adaptamos y lo transformamos en el sentido de que utilizamos más la privacidad que el espacio común, digamos. Entonces, cómo eso, al pasar el tiempo, lo colectivo o el espacio común, que eran terrazas o espacios tipo eran parques, calles en hoy altura, calles en claro, altura. Mm. claro, y que eso lo utilizaban también como el ingreso a las viviendas, y bueno, y ya eso hoy se cambia, hoy ya el usuario se hizo propio y cerró ese espacio que en la arquitectura era planteado para un espacio común, y como que muta el espacio hacia la necesidad propia, digamos. Relacionado, bueno, a todo este contexto de inseguridad, de más espacio necesario para no sé, la actividad que realice o en base a la necesidad. Entonces cambia toda esa idea de colectivo. Mm. Sí, yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Cuando uno define lo colectivo, me parece que es importante que exista algunas raíces culturales, porque sí, si no lo que sucede es que cuando uno impone un modelo con arquitectura, ¿no? Lo impone, que viene de afuera, o que viene de algunas buenas intenciones, pero que son modelos que no están en sintonía con los modos culturales, muchas veces entran en coalición o son arquitecturas muy fracasadas. De todas maneras, a ver, lo de los Smithson tiene a favor que realmente fue un manifiesto, ¿no? Hecho en arquitectura. Ellos planteaban calles aéreas, planteaban llevar la calle en altura, en contra de estos departamentos que bueno, ustedes ven de Nueva Córdoba, ¿no? En contra de estos departamentos que pierden las relaciones con la calle, con la idea de calle, con la idea de lo común. Sí, fracasaron tal vez porque tenían, ahí hay una pregunta que ustedes también se van a tener que hacer: ¿quién mantiene lo común? ¿Cómo se sostiene lo común? ¿No? Creo que también una manera tal vez de responder mejor esto es con los usos. Habría que pensar qué usos uno plantea en lo común
que genere identidad y por lo tanto logre, bueno, sostener, ¿no? Uno cuida también lo que necesita, lo que se apropia. Me parece que tiene que ver ahí con un dispositivo de apropiación de lo común. En esta época de exacerbación de lo individual y que lo común está tan deteriorado como concepto, bueno, habría que también ver cómo se renueva, ¿no? Porque realmente necesitamos de lo común. Entonces, pero me parece que la clave es esa, es pensar en términos de uso y de apropiación. Bueno, pero excelente, excelente tu intervención. Muy bueno, muy bueno. Hay mucho para pensar ahí, mucho para seguir, digamos, indagando. Yo por ejemplo, te aliento a que, y Leo los aliento también que vean el Team 10, por ejemplo, lo de Alice y Peter Smithson, sobre todo lo que plantean, ¿no? Que plantean esto bueno, de la necesidad de que la arquitectura recomponga de alguna manera estas relaciones con el espacio urbano, con la calle, con los usos también urbanos. Bueno, yo por ejemplo bueno, cuando estuve en Río de Janeiro, que fui a visitar un edificio llamado, un edificio de Reidi es el arquitecto, son esas arquitecturas gigantes, gigantes del movimiento moderno brasilero, y que están bajo estas teorías de grandes espacios en altura, ¿no? De grandes calles. Bueno, y está bastante bien, está bastante cuidado, y generan, directamente son infraestructuras territoriales, generan otra escala, generan la posibilidad de ver, de relacionarse con Río de una manera que no se podría hacer si no existiera esa arquitectura, ¿no? Y es como un enorme, enorme espacio público común, pero también es público. Digo, pensando en ustedes, en chiquito ahora, ustedes tienen esto, tienen el parquecito, ¿no? Tienen esta posibilidad de expandir la arquitectura. Es una arquitectura que ustedes tienen la posibilidad de hacer que expanda. Yo por ahí es muy abstracto esto que estoy diciendo, pero se entiende más con esos ejemplos. Digo, pueden ustedes, ¿cómo logran captar ese enorme vacío, pero también la mirada larga que tienen, la posibilidad por la posición del terreno, ¿no? Se pueden jugar un poquito ahí. Y ahí me parece que... Profe, perdón, Sí, pero no, implica también un poco un desafío, porque si se quiere, en el proyecto planteamos tres tipos de espacios. El espacio vacío privado, el espacio vacío común y después está el vacío público. Entonces, ¿cómo darle utilidad al vacío común? O sea, ¿qué actividades se pueden hacer ahí que no se pueden hacer ni en el espacio público ni en el privado? Y ahora más que todo en pandemia, bueno, que se han y yo le revalorizado un agregaría montón. ahora algo más, claro. Claro, sí, bueno, por eso es interesante. Y yo le agregaría una pregunta más a esto que vos estás diciendo, esta pregunta tuya, Franco. Le agregaría otra pregunta, que es, también, digo, ¿cómo esas actividades son tan útiles para las viviendas, útiles en el sentido de utilidad buena, digamos, o sea, sirven para los habitantes de las viviendas para que cuiden ese espacio, para que, ¿se entiende? Porque si yo hago un vacío y no tiene ninguna cualidad, tiene que dejar de ser vacío en realidad. La clave también es que tiene que ser patio, tiene que ser terraza, tiene que ser patio verde, tiene que ser Claro, patio con hacerlo juego, útil. tiene que, no sé, ustedes verán qué quiere ser, ¿no? ¿Qué quiere ser? Claro, seguro, seguro. Aparte no es lo Creo que- Pero mismo también ese tiene, espacio vacío común si estuviera en un lugar donde no tendría a lo mejor colindante un espacio público grande como el que tenemos ahora para el proyecto. Capaz que cobraría mucho más utilidad sin duda, que estando ahí. Sí, igual creo que sin duda, el mayor sin duda. desafío que tenemos en este trabajo es justamente pensar lo común, o sea, el espacio común en sí, de cómo cada usuario en todo caso lo va a hacer propio y le va a dar importancia tanto como el espacio privado en donde se desarrolle,
porque conceptualmente si nos abocamos un poco a la generalidad, a lo que hoy vivimos como sociedad, ya somos seres muy individuales. A pesar de que somos seres sociales, si vemos un poco y leemos un poco la sociedad, vemos que, o sea, espacios comunes los utilizamos con algunos pocos y no con todos, o sea, con los que son más próximos a nosotros en relación, pero después nos cuesta mucho compartir un espacio común o hacerlo propio en general, digamos. Entonces tenemos como también que cambiar esa concepción, y creo que ese es el desafío de nuestra arquitectura, de cambiar un poco ese pensamiento en el desarrollo, en cómo el usuario va a apropiarse, porque muchas veces lo que nosotros diseñamos, el usuario no lo usa como nosotros lo diseñamos, sino a cómo él lo desea o cómo él lo percibe y lo vive. Entonces, también es un poco irnos más allá de ese pensamiento de lo común. Bueno, es interesante lo que vos decís. De hecho, ahora no estamos focalizando como esta primera entrada de estrategia, ¿no? Pero después ya vamos a ver otras obras. Ya hemos visto una obra de Lacaton de vivienda unifamiliar, pero vamos a ver de vivienda colectiva, de Lacaton y Basal, que eso es un estudio que a mí, uno de los que nos gusta mucho, porque es un estudio de ahora que está en francés, que justamente ellos están pensando sobre esto que vos estás pensando, ¿no? Cómo hacer que los espacios se usen y cuál es el rol de la arquitectura para eso, ¿no? Para dar... Bueno, y ellos dicen algo que también está en línea con los Edmondson y está en línea con los Eames también, que es como, o con Lina Bobardi, ¿no? Hay unas líneas, me parece, de continuidades, a pesar de que no son todos amigos para nada, pero que están pensando algo parecido, que es como dar una arquitectura más soporte. Una arquitectura que en vez de que esté todo diseñado, todo diseñadito, todo cosita, todo, ¿vieron que hay espacios que están hiperdiseñados? ¿Sí? Se quede más en un soporte, para que la gente, pero buenos soportes, ahí está la clave, buenos soportes espaciales, para que la gente pueda apropiarse produciendo múltiples actividades. No querer que sea exactamente como yo lo pienso y que haga lo que yo quiero, ¿está bien? Eso es como imaginar una arquitectura de buenos soportes. Ahora, por ejemplo, volviendo a lo que tienen que hacer ustedes pueden hacer un soporte arquitectónico que permita que yo toda la mañana pueda ver, no sé si ahí sale el sol, ¿no? Sí, está saliendo el sol, estoy pensando por dónde sale, si ustedes lo captan a la salida del sol. Pero eso es una buena pregunta. ¿Captan la salida del sol o no la captan? ¿Qué ven desde ahí arriba? ¿Qué se puede captar? ¿Se entiende? ¿Qué mirada larga? Cambia totalmente la vida de una persona si todos los días, ¿no?, abre la ventana y puede tener esa mirada larga hacia un parque, que si miro, bueno, eso es impresionante lo que ya producís en salud mental, en salud, bueno, hoy que la salud es tan importante, ¿no? Y entonces, bueno, y eso es un soporte que ustedes pueden dar, o no, o pueden hacer decisiones que están, que no, ni se den cuenta de esto, ¿no? Y que esta persona abra la ventana y se encuentre con una pared, o se encuentre con un vecino, o se encuentre, ¿no? Entonces, en la arquitectura, bueno, no me acuerdo quién es que decía, así como muy extremo, como que, pero en mi época se decía mucho que el lápiz era como un bisturí, no sé si ahora lo dicen los docentes, pero creo que decían siempre, el lápiz es como un bisturí. Hay una frase de un arquitecto que también dice así, una frase muy fuerte, pero que es cierto, y por eso tenemos responsabilidad social y todo eso, ¿no? Uno puede mejorar muchísimo la vida de las personas, muchísimo con la arquitectura. ¿A qué se refiere, profe, con eso de que el lápiz es un bisturí? Y el lápiz es un bisturí, eso nos decían. Yo nunca tengo claro si es un bisturí, ¿no? Habría que pensar si realmente es un bisturí, pero tiene que ver con que uno toma enormes decisiones de cómo va a vivir la gente. Es como el médico que te opera,
¿no? Y que te salva la vida o no. Entonces, la responsabilidad del arquitecto. Sí, porque, profe, en Sí. eso soy Tomás. En Tomás. eso del lápiz como un bisturí, sí, hola. tiene mucha razón, porque un espacio, sea público o sea privado, como una casa, mal diseñado puede ser todo un problema, algo que te puede cambiar la vida para mal. A veces las casas, por más simple que sean de construir o por más simple en su calidad, puede ser totalmente, por ejemplo, para una familia, algo muy lindo de vivir, una casa para compartir. Creo yo. Sí, sí, sin duda, es así. Eso sí es así, es así. Es así. Ustedes pueden, con su arquitectura, dar buena calidad espacial para que la gente viva mejor o peor. Y hoy hay cuestiones que son indispensables. O sea, no podemos pensar, no importa, orientamos todo al oeste, ponele, ¿no? Si cualquiera hago cualquiera, total, meto aire acondicionado. Una locura. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, eso, digo, por decisiones de proyecto que uno puede tomar. Implica que la gente va a gastar más luz, que hay gente que va a tener mucho calor, hay gente que puede tener problemas de salud por eso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hago para que bueno, diariamente, porque además en la vivienda, a diferencia de la institución, en la vivienda es diario. El uso del espacio, la percepción del espacio, el habitar el espacio, es todos los días, permanentemente, ¿no? Entonces, sobre eso ustedes están decidiendo, sobre esos temas. Y cuando uno lo piensa en conjunto, lo bueno que tiene es que ustedes tienen que ver cómo logran que eso tenga más potencia. No que sea un problema, no puede ser un problema, ¿se entiende? Tiene que ser una potencia. Yo sigo pensando en el tema del espacio común y me viene a la cabeza todas esas casas que hay en todo Córdoba, en un montón de lados, están todas vinculadas hacia un ingreso, o sea, es una casa sobre un terreno alto al fondo y tenés todas las puertas al frente, digamos, que es como un lugar, el espacio común es horrible porque es el lugar de paso de todas, una de la otra, que no queda lindo, digamos, está lleno, ni Pona, por ejemplo, que son departamentitos al lado del otro, estudiantes hasta el fondo, que no están pensados los patios eso como un espacio de uso, sino no está una casa, está la otra, está la otra, está la otra, uno al lado del otro, y ese pedazo hasta es raro que nadie sale de ese lugar porque seguro está uno saliendo el otro, haciendo qué sé yo en la puerta, hay una masita media muerta más, y después usan el patiecito de atrás, que son mínimos también, porque los diseños, pero que ese coso grande que está al lado de afuera y salir de algo, y se ingresa nada más, y uno trata de ir rápido por ahí, para entrar a su casa, digamos, porque nada pensado, vinculado, ni... Bueno, pero está bueno lo que vos decís, porque vos lo que estás haciendo ahí es analizar lo que existe, cómo se hace la arquitectura ahora cuando se piensa en conjunto o bien en conjunto, ¿no? Y ustedes fíjense que muchos de los ejemplos que nosotros mostramos, siempre hay reflexiones sobre cómo es y cómo debería ser o cómo uno imagina que el proyecto debería ser, ¿no? Entonces, ahí tu desafío es cómo mejorar esa lógica, o sea, cómo se podría generar espacios comunes de calidad, ¿no? Yo creo que la clave anda dando vuelta por la actividad, por las actividades, porque cuando uno piensa en actividades empieza a aparecer cosas. Y aún más, yo creo que en la pandemia esto también se pone más en evidencia, ¿no? O sea, el espacio común podría ser un preacuerdo, en esto de los acuerdos que yo hablaba al comienzo, ¿no? Solidario, de preacuerdo solidario, quiero decir. A ver, yo pienso, supónganse las áreas de trabajo, ¿no? Lo que es el trabajo en la casa, que si yo lo
si cada una de las casas tiene solamente su área de trabajo, tiene una cantidad de metritos cuadrados, ¿no? Que nunca van a ser mucho. Pero si se junta con las otras, tienen y pasás muchas horas, porque hoy estamos muchas horas, ¿no? Y podría haber un preacuerdo pandémico en comunidad, ¿m? Con las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Pero uno podría decir, en vez de una familia, son 3 familias juntas conviviendo. Uno podría imaginar esto, ¿por qué no? En estos momentos. Para mí, agrego una cosita ahí que, Dale, todo. desde el punto de vista del programa, me parece que hay algo interesante para pensar el espacio común o el espacio colectivo que tiene que ver con los lugares de trabajo. Si los lugares de trabajo no están directamente asociados a las viviendas, o sí están a las viviendas, pero empezando a funcionar como un fuelle entre los espacios privados y los espacios de conjunto, creo que aparece como una categoría interesante y también un programa interesante para cargar de uso ese espacio colectivo del conjunto. Y creo que ahí también hay algo que está bueno para buscar o para indagar qué cualidades tiene que tener ese espacio que nuclea 3 viviendas, 3 lugares de trabajo y la posibilidad de relación con el espacio público del parque o de la calle. Totalmente. A mí me parece que ahí hay algunas claves, ¿no? También como pensar que puede ser como un gran hall anticipatorio a las viviendas, ¿no? Como decir, yo llego y en vez de encontrarme con la puerta de mi casa, tengo un espacio abierto, semiabierto, bueno, eso lo definen ustedes, ¿no? Pero ¿cómo? Pero que es un ante mi casa, pero que a la vez tiene usos, que el trabajo puede ser un elemento que puede también organizar, con las cocheras también, ¿no? Esto de que tengo un lugar que puede ser para el auto, pero cuando no está el auto puede ser para resolver, expandir usos de la vivienda individual hacia lo común, ¿no? ¿Se acuerdan ese ejemplo que di en el teórico anterior? Que fui medio rápido porque ya estábamos, pero que se puede volver a ese ejemplo en donde justamente el co-living que planteas, son dos familias en un solo, bueno, y que está bien, no lo plantea en términos de usos exteriores, pero lo plantea en términos de usos propios de la vivienda, ¿no? Bueno, yo no podría imaginar ese tipo de convivencias. En vez de pensar, bueno, son 3 familias, casi como uno diría que ahí en ese conjunto hay acuerdos también, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que se abre, es el momento, esta época que estamos viviendo, es una época que estamos decidiendo si hacemos nuevos acuerdos o gana la intolerancia, y por lo tanto hay alguien que quiere imponer una forma, una cosa sobre otra, ¿no? Yo creo que debe ser una época de acuerdos y de revalorización de lo colectivo por sobre lo individual. Lo individual nos lleva al fracaso, al fracaso. Hay otras cuestiones para pensar también en conjunto que no hemos hablado, las infraestructuras también, ¿no? Las infraestructuras verdes y las infraestructuras generales. Ahí tienen una materia también de proyecto muy fuerte. ¿A qué se refiere, profe, con las infraestructuras en sí? Infraestructuras, tanto cuando digo infraestructuras verdes, es justamente los árboles, ¿no? Esto que nos da oxígeno gratis, que ustedes tienen que trabajar como materia de proyecto, que se llama y es gratis, es gratis, la infraestructura verde, algo gratis existe y es natural, ¿sí? Y crece poniéndole un poco de agua y bueno, cuidándolo. También que el agua también es valiosa, por eso también conviene que sean plantas autóctonas, para que se rieguen con el agua de lluvia, ¿sí? Pero también están las infraestructuras, bueno, la energía, cómo producir luz. Uno podría imaginar, si armo 3 viviendas, podríamos pensar en energías alternativas, podríamos pensar cómo se reduce el agua,
cómo la gente gasta menos. Ahí hay mucho, mucho, mucho para proponer. O sea, lo digo no para nivel 2 solamente, de acá en adelante. O sea, ustedes como generación tienen muchísimo para proponer, y deben proponer, porque hay una crisis enorme energética. Sí, a mí me parece, sumando un poco a lo que viene mencionando Celina en el teórico, me parece que esta instancia de estrategia que ustedes están abordando y un poco la intención del juego que les planteaba Celina al comienzo, en esta idea del conjunto y qué es lo colectivo y qué es lo que se comparte y lo que no, me parece que el desafío grande del conjunto de viviendas es pensar cuáles son las cosas que por vivir en este conjunto logro, a diferencia de si tuviera un lote de 1/3 del lote que ustedes tienen, digamos. Por eso siempre en los espacios de taller y bueno, y en los ejemplos que se muestran en el teórico, uno jamás sugeriría dividir este lote en 3 y poner una casa en cada espacio. Justamente hay que pensar cuáles son las estrategias que ustedes proponen, que son muchísimas, tendrán que elegir algunas, para que cada vivienda se vea beneficiada por vivir en este conjunto, a diferencia de si estuviera en un lote en donde no se asoció con nadie de los colindantes. Entonces, lo que suele decirle Celi siempre, digamos, a lo mejor el patio propio está junto al patio de mi vecino, entonces si bien tengo un patio quizás no tan grande, el vacío de aire que se arma hace que me entre más sol, que me entre más luz, que vea no solo mi árbol, sino el árbol del vecino. Bueno, no sé, o si encastran viviendas, a lo mejor vivo en una vivienda de 2 niveles, pero como la del lado es de un nivel, me permite ver hacia el parque, no sé, como buscar cuáles son las decisiones por las cuales cada uno de los habitantes de este conjunto se ve beneficiado de vivir ahí. Y otra cosa que me parece importante para que la piensen en esta instancia de estrategia, es que nosotros siempre les decimos que hagan el ejercicio cuando proponen una primera estrategia y cuando van avanzando. Si ustedes tuvieran que elegir cuál es la vivienda más linda para vivir, que casi no sepan cuál elegir, que no se vea una vivienda mucho más beneficiada que la otra. A lo mejor una tiene una terraza más grande, pero la otra tiene, no sé, un patio en planta baja, y la otra tiene un acceso asociado al trabajo que está bueno, lo que ustedes quieran. Pero digo, lograr equilibrar las condiciones de calidad de cada una de las unidades también es un desafío en el proyecto del conjunto, más allá de los metros, más allá de la cantidad de habitantes. Me parece que eso también es algo interesante para ponerlo en reflexión en este momento de la estrategia, digamos. Hace unos años el equipo de Ascriptes del taller de Marichu había armado un compilado de conjuntos cordobeses que lo podemos recuperar en eso de que antes preguntaban ejemplos locales. No ponen en juego las cosas de los ejemplos japoneses que se hablaba hace un ratito, pero sí es Córdoba doméstica, y ahí ponen Marichu en el chat, pero lo podemos recuperar y pasárselo porque están todos los enlaces para buscarlo en Google Maps, en Street View, y bueno, por ahí es interesante como para ver la escala esta puesta en la realidad de Córdoba, ¿no es cierto? Son casi todos de Córdoba capital y hay algunos de Carlos Paz, Altagracia. Me parece que está bueno para compartirles. Sí, de uno. Bueno, Celi, no sé Acá si... dicen, sí, última cosa que dicen, ¿cómo incorporamos el tanque de agua en el diseño? El tanque de agua es parte es parte componente esencial. Yo creo que hay un mal de la arquitectura que siempre está enemistado con el tanque de agua, como que le viene a complicar la cosa. No te puede complicar, porque es absolutamente indispensable, nos da agua todos los días, o sea, gracias a la presión. O sea, es un recurso técnico absolutamente necesario. Cuando son 3 viviendas, pueden pensar también que puede haber un tanque común, ¿no? O sea, eso pueden imaginarlo.
Me parece que la arquitectura tiene que dejar de pensar, es raro, porque se generó como una antiestética con el tanque, ¿no? Como que es antiestético, queda instalado que es antiestético. Pero en realidad, si uno lo piensa 2 minutos, es una tontera eso. Habría que encontrarle la lógica integrada, digamos, ¿no? Que no nos parezca antiestético, porque es necesario. Tiene que encontrarse una lógica. Pero pueden trabajar con un tanque común también, si quieren, o 3 tanques individuales. Lo que es importante es que entiendan para qué sirve el tanque también. No es un agregado, ¿no? Tiene que ver con la provisión de agua, ¿sí? Y es la provisión de agua más barata, porque lo que hace es usa la misma presión que ya viene y genera una presión interna, o sea, va arriba y después, bueno, por lógica baja, por gravedad. ¿Sí? Si yo quisiera usar una bomba, que se puede para que no se vea el tanque, eso es una pavada, un gasto innecesario, cuando podemos hacer que eso, digamos, no tenga costo. ¿Está bien? Así que el tanque, no pasa nada. También hay que ver de usar las terrazas, eso. Yo creo que también es importante eso, ¿no? Entender que cuando yo hablo de infraestructuras, por eso está bueno incorporarlos como materia de proyecto. Bueno, no sé si hay algo más, creo que estamos, ¿no? Ha sido, bueno, me encantó que participen, me encanta que charlen, es lindísimo cuando se produce esto, porque en realidad la intención nuestra cuando damos todo este material, o cuando damos los teóricos, es justamente ir produciendo un diálogo y a la vez un insumos para ustedes que son los proyectistas, ¿no? Así que, bueno, no sé si hay alguna cuestión final, si no, nos vemos, bueno, ustedes se ven con los docentes en la... Ah, bien, perdón, gracias Ele. Bienvenido Fermanel, muchísimas gracias, me estaba olvidando de darle la bienvenida al nuevo integrante de la cátedra, al nuevo docente de la cátedra, Fernando Banoli, que acaba de ganar un concurso para este refuerzo docente, que bueno, así que estamos muy contentos y contentas que esté Fernando en la cátedra. Ya hay un nuevo equipo, un nuevo grupo, la verdad que bueno, va a andar muy muy bien porque es un excelente arquitecto. Así bueno, que, gracias por la bienvenida, acá estoy presente para quienes no me conocen. Bueno, así que, y la semana que viene, que vamos a hacer este seminario, va a estar bueno, porque en esto de la virtualidad, bueno, obviamente no nos hemos visto personalmente, y ninguno de los y las estudiantes han visto toda la cátedra. O sea, en realidad han visto esto, teóricos, o fragmentos de la cátedra. Yo creo que va a estar bueno el seminario, porque ahí, bueno, la idea también es que nos podamos conocer un poquito más, que conozcan todos y todas el cuerpo docente, ¿sí? Así que bueno, creo que vamos a presentarnos la semana que viene, casi formalmente cada uno de nosotros, y nos van a ver compartir un espacio común. Bueno, gente, ya es muy tarde, hay que ir a comer, toda la domesticidad en las casas mezcladas, así que tengan muy buenas noches, y nos vemos nosotros conmigo la semana que viene, y con el taller con los docentes, ¿sí? Buenas noches, Chao, nos profe. vemos, que anden bien. Chao, buenas noches.